En los últimos días, Kiko había comenzado a actuar de forma extraña y peculiar, ya no era solo el niño mimado que lloraba por cualquier cosa, ahora se arrastraba por el patio en cuatro patas, olfateaba el aire con la nariz arrugada y emitía pequeños aullidos que se perdían entre las risas burlonas de sus amigos. Popis, siendo su prima, era una de las que más se reía de él, en todo momento mencionaba que su primo se había vuelto loco, del mismo modo ñoño se burlaba de él tratando de imitarlo aunque sin éxito alguno. Él rodaba torpemente por el suelo diciendo que él era un perro, la Chilindrina se reía mencionando que más parecía una ballena, todo iba siendo observado por doña Florinda, quien miraba detenidamente desde su ventana, al principio solo decía que eran cosas de niños, sin embargo, al ver que poco a poco, Kiko empezaba no solo a mostrar una seriedad que no era algo típico en él, sino que comenzó a usar una máscara de lobo que decía ser su verdadera personalidad, él sentía que era un animal atrapado en ese cuerpo. Doña Florinda no pudo aguantar más y sin saber qué hacer, decidió darle una cachetada a su hijo, pensaba que al menos de esa forma podría entrar en razón. Kiko, mirándola con mucha cólera, se fue corriendo hacia la calle como si fuera un animal. La frustración en doña Florinda era tanta que no se había medido, al querer salir detrás de su hijo, don Ramón la detuvo y le dijo que eran cosas de chamacos, y que lo más probable era que pronto se le pasará, debe ser solo una moda que desaparecerá sin pena ni gloria. Con mucha preocupación doña Florinda decidió regresar a su casa. Kiko por fin había descubierto su identidad y era algo a lo que no pensaba renunciar, para él no era algo pasajero, para él se estaba convirtiendo en su nuevo estilo de vida, él empezaba a sentirse como un animal, específicamente un zorro, él comenzó a ver a los demás con una fijación intensa y que cada vez era más incómoda, él hablaba de que buscaba a su manada y que quería aprender sobre los instintos primarios en su alma de animal, las risas por parte de sus amigos no se hicieron esperar, cada vez más lo tildaban de loco, todos a excepción del Chavo, el Chavo que solía pasar sus días, persiguiendo al camión de la basura, esperando a que caiga algo para comer, el mismo que siempre soñaba con tortas de jamón. Él escuchaba a Kiko con una atención inusual, su mente acostumbrada a la lógica simple de la supervivencia en la pobreza, no descartaba de plano las palabras del cachetón, él no dejaba de repetir algo en su cabeza. Kiko siente que es un animal por dentro, con muchas preguntas que iban haciendo en su mente, el Chavo se fue solitariamente hacia la calle. Aquella noche, al llegar a la vecindad, puede ver cómo Kiko intentaba cazar una mosca con la boca. Observándolo, el Chavo se preguntaba si él también podría ser otro ser, ya que la vida para él era una lucha constante por la comida. Cazar era sinónimo de encontrar la moneda perdida de don Ramón, de robarle un pan a doña Florinda sin que lo vieran, de esperar la caridad de Kiko por un trozo de galleta. Sus instintos ya estaban entrenados para la supervivencia, para el sigilo, para la búsqueda de presas. Kiko seguía con sus transformaciones mientras doña Florinda ya no sabía si regañarlo o llevarlo a un psiquiatra. Con mucha curiosidad, el Chavo empezó a mirar sus propias manos que se veían totalmente sucias y descuidadas, sus zapatos desgastados que casi ya eran visibles sus dedos. En ese momento recordó la desesperación del hambre, la necesidad visceral de conseguir alimento, la forma en que sus ojos brillaban al ver una torta de jamón en la mano de alguien. Preguntándose a sí mismo dijo, ¿no será eso un instinto? ¿No era eso la llamada de una bestia interior? Metiéndose a su barril, algo empezaba a cambiar dentro del Chavo. Aquella noche, mientras la luna llena se colaba por los techos de la vecindad, el Chavo no podía dormir, se sentía inquieto, una extraña energía recorría todo su cuerpo, así que se levantó en silencio y se asomó por su barril. Para su sorpresa, vio como en medio del patio estaba Kiko rascándose las orejas como si fuera un animal. Era una escena patética y a la vez extraña. Kiko no era el Kiko de siempre, era otra cosa. El Chavo solo observaba y pensó, ¿y si yo también soy otra cosa? Regresando a su barril, él tenía cada vez más interrogantes. Los días se convirtieron en semanas, Kiko se volvió un paria junto a sus juegos de animales cada vez más intensos, pero el Chavo, en lugar de burlarse, lo observaba, aprendía. Él empezó a moverse con una agilidad silenciosa que antes no poseía, sus ojos adquirieron una oscuridad y profundidad que a veces asustaba a la Chilindrina. Un día, el Chavo encontró un viejo abrigo de piel sintética que doña Clotilde había tirado,
Era de un color grisáceo que parecía pelo enredado. Lo tomó y lo llevó a su barril junto con un cuchillo que había encontrado. Pasaron horas donde el chavo empezó a cortar y pegar. No era una imitación, no era un juego inocente, era una transformación. Primero se pegó trozos de piel en los brazos y en las piernas, luego, con alambres retorcidos, improvisó unas orejas puntiagudas que sobresalían de su gorra. Sus uñas, que siempre habían estado sucias, ahora se las mordía hasta que quedaran afiladas. El chavo no buscaba disfrazarse, buscaba exteriorizar lo que sentía, el hambre que lo devoraba, la necesidad de sobrevivir, la brutalidad de su existencia. Todo eso se manifestaba en una forma más primitiva. Aquella noche, saliendo de su barril, comenzó a aullar como un lobo. Su rostro, que antes era tan expresivo y vulnerable, ahora estaba tensa, con una mandíbula apretada y unos ojos penetrantes. La primera señal de que el chavo no era el mismo ocurrió cuando, en lugar de robar una torta de jamón, emboscó al panadero que pasaba por la vecindad, lo despojó de su canasta y desapareció hacia el bosque. Al día siguiente, el panadero le contó a los vecinos de la vecindad todo lo que había hecho el chavo, mostrándose totalmente negativos. Nadie creyó en sus palabras, sobre todo los que más lo defendían eran la Chilindrina y don Ramón. Sin embargo, el único que había notado ese cambio había sido Kiko. La energía que sentía en él era una distinta, así que mientras todos regresaban a sus hogares, Kiko buscaría hablar con él. Al notar que aquella noche el chavo regresaba arrastrándose de madrugada, Kiko le preguntó: «Tú también eres uno de nosotros, ¿verdad?». El chavo, con la mirada perdida, dijo que él era un lobo y que solo tenía hambre. Con la mirada totalmente fascinada, Kiko empezaba a verlo con devoción. Su cambio había sido muy acelerado, así que, sabiendo que había uno más como él, estaba dispuesto a hacer crecer mucho más su clan. Con el pasar de los días el verdadero terror llegó. Algunas cerámicas de animales que adornaban la vecindad aparecían rotos y con marcas de dientes. El responsable había sido el chavo, quien necesitaba cazar y alimentarse de animales, pero el que cada día iba siendo regañado era Kiko. Harta de toda esa situación, doña Florinda decidió encerrarlo en su cuarto y dijo que él no volvería a salir hasta que se olvide de ese juego ridículo. Tras días donde Kiko aullaba desconsolado en su cuarto, el chavo fue el más afectado. Con la nueva idea en su cabeza, decidió salir en busca de alimentos. Estando completamente solo y sin nadie que lo guíe, decidió utilizar la noche como su principal arma de caza. Tras días donde nadie supo nada del chavo, hubo una noche donde los aullidos cesaron. Kiko había entrado en razón y había decidido dejar de lado ese pensamiento ridículo. Sacándose toda esa vestimenta, Kiko llamaba a su mamá, a la espera de ser liberado de su habitación. Sin embargo, no recibía respuesta alguna. Parecía que su madre había salido porque nadie respondía. Repentinamente, un fuerte sonido vino desde la sala. Con un poco de temor empezó a llamar en voz alta a su madre. Lastimosamente nadie respondía. En eso, empezó a sentir unos pasos que se acercaban lentamente hacia él. Con la voz temblorosa preguntaba quién era. Al terminar los pasos, alguien abrió la puerta. Al ver quién era, Kiko quedó completamente en shock. Era el chavo, pero con una nueva apariencia. Su grotesca figura estaba conformado por la piel arrancada de un lobo, que aún conservaba la sangre goteando hacia el suelo. Muy asustado, Kiko le preguntó qué había hecho. El chavo ya no hablaba y solo señalaba hacia la salida. Kiko con temor salió y avanzaba hasta que llegó a la sala. En ese ambiente el terror explotó. En el suelo estaba el cuerpo de su madre con el estómago totalmente abierto. Sus intestinos estaban regados por todos los muebles. Kiko empezó a gritar por ayuda. El chavo intentaba acercarse a él, pero Kiko le dio una fuerte patada. El chavo, confundido, creía que él era parte de su manada. Intentando unirse nuevamente a él, recibió una patada en el rostro que hizo que su nariz sea rota. Con mucha ira el chavo se lanzó contra Kiko, logrando morder su cuello. Kiko convulsionaba en el suelo mientras el chavo empezaba a olfatear algo. Al voltear, ve como don Ramón y la Chilindrina estaban con los rostros desencajados. No podían creer lo que estaban viendo. El ruido los había llevado hasta ahí. El chavo, con el rostro lleno de rabia, no esperó más y se lanzó contra ellos sin conocer a los que algún día llamó su familia. Con el rastro de sangre que había dejado en el lugar donde había vivido tantos momentos felices, el chavo se fue corriendo hacia el bosque, en donde a partir de ahora, sería su nuevo hábitat. La persona más inocente de la vecindad pudo ser corrompida al ser expuesto por una necesidad humana y una moda ridícula, lo que terminó por confundirlo y dejó salir su lado más visceral.